está? Un gusto saludarlo en este espacio Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por estar con nosotros. Y en la emisión de hoy hablaremos de un tema que, si bien le pusimos como un título 100 días de la administración del gobierno de Claudia Sheinbaum, igual tomaremos como referencia esos 100 días, pero hablaremos de cómo va la administración de la primer presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y también pues ya asumió Donald Trump, los retos que enfrentará precisamente Claudia Sheinbaum con este segundo mandato de Donald Trump 2.0, que viene recargado con anuncios muy radicales. Hablaremos de eso y para eso están con nosotros el doctor Juan Carlos Guillermo Cornell Núñez. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Sociourbanos del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. El doctor Alberto Javier Olvera Rivera es investigador emérito, del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor, bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y el doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un honor estar aquí. Bueno, recientemente Claudia Sheinbaum pues cumplió 100 días como la primera presidenta en la historia de México. Durante este periodo ha logrado consolidar una enorme aceptación. De hecho, encuestas dadas a conocer recientemente, distintas encuestas la ubican en un rango de entre 70 y 78% el nivel de aceptación. Y pues yo quisiera preguntarles con esto precisamente, a decir de sus análisis que han hecho, ¿qué se puede destacar de estos primeros 100 días de Claudia Sheinbaum? Que si bien pues es poco tiempo para poder evaluar una administración, pues ella misma presentó un informe relacionado con los primeros 100 días de su gestión. Doctor Juan Carlos Cornell, iniciamos con usted. Muchas gracias. Yo lo primero que destacaría, por un lado, es la continuidad con la política de transformación que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Digamos, hay una continuidad y hay una profundización. Si no solamente en política social son los programas que ya tenía Andrés Manuel, sino la profundización con las becas para mujeres mayores, adultas de 60 a 64 años, para los niños, las familias de niños en edad escolar, y el programa Salud para Todos. Es decir, Claudia viene a profundizar la política social de izquierda de esta política del 4T. Y también hay una, digamos, diferencia como de estilo de gobierno, que creo que marca la diferencia, que tiene que ver con una persona más planificadora, más organizada, que sabe que los recursos que se tienen son muchos, son pocos para la cantidad de necesidades que tiene este país, ¿no? Digamos. Y en ese sentido me agrada mucho ver cómo ha estado planificando el Plan Nacional Hídrico, el Plan México, digamos, lo poco que se tenga va a ir bien organizado y bien planificado, ¿no? Y esa es una diferencia de estilo de los gobiernos. El presidente anterior era como más de decisiones políticas fuertes, y esta es una administradora, digamos, con un gran sentido social, ¿no? Digamos. Y tercero, no puedo dejar de mencionar el papel de la reivindicación de las mujeres, particularmente las mujeres pobres indígenas en este país, ¿no? Si Andrés Manuel destacó el papel de los adultos mayores y de los pobres, creo que Claudia Sheinbaum ha reivindicado el papel de las mujeres, de la importancia de una sociedad libre de violencia y de iguales. Gracias, doctor. Doctor Alberto Olvera. Gracias, buenas noches. Coincido aquí con mi colega respecto a dos puntos, una continuidad y una ruptura. En la continuidad, en efecto, hay absoluta continuidad, diría yo, en el proyecto, en el programa, justamente porque la presidenta entra a su mandato con una serie de transformaciones constitucionales en marcha. Ella misma procura que se lleve a término el programa de López Obrador de las reformas constitucionales. Particularmente impulsa la reforma de la justicia, que implica la elección de todos los jueces de este país. Y al hacerlo, al comprometerse de lleno en este programa, carga con las ventajas y con los costos, ¿no?, del mismo. Entre las ventajas, bueno, la legitimidad y la demostración de su fidelidad al legado de López Obrador, que es su principal, mérito frente a sus propias bases. Pero por otro lado también carga con los costos, ¿no? Y uno de los costos más importantes es el de la incertidumbre que genera los efectos que pueda tener la reforma judicial, así como otras reformas
que han anulado organismos autónomos existentes en la fase anterior de la precaria democracia mexicana. En cuanto a la diferencia, creo que hay una más importante todavía, que es que se acabaron los abrazos y empezaron los balazos en materia de seguridad. Una cuestión obligada por el colapso total del orden en varias zonas del país y por la guerra civil que traen las fracciones del cártel de Sinaloa. De manera que la presidenta se ve enfrentada a una situación que ya se vivía en intensidad en el gobierno de López Obrador, pero que ahora hace crisis, que es el control territorial por parte del crimen organizado. Creo que en esa materia la presidenta ha tenido que pasar a una fase distinta, no lo dice, no habla de ello, no menciona las bajas, hay mucho mayor número de homicidios y desapariciones en estos primeros meses de su gobierno, lógica consecuencia de este cambio que yo diría forzado y obligado en la política de seguridad. Ahora, cuando introduzcamos el tema exterior, nos vamos a dar cuenta que hay otros retos aún mayores que ella va a enfrentar en lo inmediato. Sí, por supuesto. Gracias, doctor. Doctor Armando Zacarías. Sí, el tema que tiene más un acento mediático, el tema de los 100 días de gobierno de cualquier mandatario, pues tiene una finalidad específica de acercamiento de los personajes, de los líderes con los medios de comunicación. Porque si nosotros evaluamos la perspectiva en la que está la presidencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, es muy complejo o parecería que esos 100 días están desvinculados de un proceso que arrancó desde hace más de un año. Desde junio del 2023 comenzó el procesamiento electoral con el destape de cartas que se realizó en Morena, los conflictos que hubo en Morena para tratar de establecer la sucesión, la integración de una candidatura express que realizó la alianza de oposición, y todo este procesamiento fue llevando una serie de elementos muy fuertes que se sustentaban más en el contenido narrativo que en la base de el desarrollo de políticas públicas bien sustentadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede a lo largo de más de un año? Es que la atención de nuestro país se dirigió al proceso electoral. Ahora, una vez que sucede el proceso electoral y que gana con la suficiencia que tuvo el partido Morena y la presidenta, Claudia Sheinbaum, luego viene un proceso sumamente complejo, un proceso que normalmente se destina para la transición y el desarrollo de las líneas estratégicas que implicará la administración pública, pero en ese momento el acercamiento con el expresidente López Obrador fue tan cercano, tan estrecho que pues uno no veía condiciones perfectamente adecuadas para la proyección de las políticas que se fueran a establecer. Sistemáticamente estuvo acompañando al expresidente a una serie de giras en el país, etcétera. Entonces, todo este procesamiento en realidad comenzó prácticamente poco tiempo antes del procesamiento de las políticas, poco antes de tomar posesión la presidenta, con el nombramiento en 4 fases distintas del gabinete que está acompañando la administración federal. Entonces, es muy complejo decir qué es lo que sucedió en estos 100 días, porque estos 100 días hay que articularlos en función de todo lo que ha pasado. Es complejo que la propia administración federal no puede o no está en condiciones, claro que está, pero no puede hacerlo, de presentar un diagnóstico. Esto es lo que recibí y de aquí para adelante van las cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los abrazos y de los no balazos, esa política, para el corte, doctor. Esa política requeriría un diagnóstico, cosa que no tenemos, y solamente comenzamos a ver, como en el resto de los demás planos, acciones que están llevándose a cabo sin tener, por lo menos el ciudadano común,
una perspectiva de cuál es la línea que va a identificar esta administración. Doctor, yo creo que el diagnóstico sí lo tienen, obvio, Sí. pero no lo van a dar a conocer, seguramente, ¿no? Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Catalejo. Bueno, continuamos en Catalejo y desde que se instaló el Congreso, que resultó después de las elecciones de junio del año pasado, han entrado en vigor más de 60 cambios en artículos de la Constitución. Aquí se hablaba de los cambios que precisamente se han registrado. Bueno, van más de 60 precisamente desde que entró este Congreso. Y bueno, en el tema precisamente del fortalecimiento de la atención a las mujeres, pues está el programa de 60 a 64 años que ya mencionó, la beca de educación Rita Gutiérrez Cetina, el programa de salud Casa por Casa, pero también se crearon 2 nuevas secretarías y una agencia federal. Está la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que sustituyó al CONACYT, y la nueva agencia es la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Pero en donde sí Claudia Sheinbaum no le apostó por una continuidad, es precisamente lo que ya mencionaba el doctor Alberto Olvera en el tema de la seguridad. Ya no hay abrazos, no hay balazos. Algunas publicaciones señalan que ha habido más droga incautada. Hay más operativos quirúrgicos contra redes criminales y bueno, se ha fortalecido la política contra la inseguridad de Omar García Harfuch. ¿Está de acuerdo con esto, doctor Juan Carlos Coronel? Yo nada más quisiera que lo contextualizáramos. O sea, hace 6 años, cuando Andrés Manuel llegó, carecía de los instrumentos policíacos y jurídicos para combatir la inseguridad. Es decir, tenía un ejército en las calles fuera de un marco jurídico. Tenía una policía federal acusada de ser más corrupta que la gente que estaba persiguiendo. Y Claudia, 6 años después, con lo que cuenta es con una Guardia Nacional, con una estrategia de investigación previa que existe, que va a entrar en operación. Creo que lo que va a cambiar es un poco el énfasis en la actuación, y que Claudia tiene los instrumentos que Andrés Manuel no tuvo en sus 100 primeros días, ¿no? Y quizá lo que yo creo que sí destacaría de Claudia, más que es la cuestión de la investigación en la cuestión policíaca. La investigación, si mal no recuerdo, la había dejado la presidencia en la Secretaría de la Defensa Nacional, y hoy la recupera como una actividad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es la principal herramienta que le permite al secretario de Seguridad Ciudadana emplear los recursos con los que cuenta, que es la Guardia Nacional, y todavía la cobertura que les da la participación del ejército, ¿no? Digamos, yo lo que creo es que Claudia está en todo caso aprovechando las capacidades para el combate a la inseguridad y al crimen que le dejó heredado Andrés Manuel, lo que empezó a construir. Claro, hay un liderazgo de la presidenta muy claro y una estrategia quizá más focalizada de parte de Omar García Harfuch. Bien, gracias. Doctor Alberto Olvera, ¿coincide? Coincide en términos de que ahora hay una ofensiva, un intento de ofensiva contra organizaciones del crimen de parte del gobierno federal. Pero hay que decir que esto es una cosa necesaria, no es algo que, digamos, se decide fuera de las circunstancias. Tenemos crisis de gobernabilidad territorial en muchas partes del país, especialmente en 2 estados gobernados por muchos años por Morena, es el caso de Chiapas y es el caso de Sinaloa. En Sinaloa una guerra civil al interior del cártel, en Chiapas una guerra múltiple entre diversos grupos del crimen organizado. Tenemos otro colapso total de seguridad en otros 2 estados gobernados por Morena por muchos años, que es el caso de Guerrero y el caso de Morelos. En los 2 estados también hay escándalos de la alianza que tuvieron los gobernadores anteriores con actores del crimen organizado, corrupción policíaca. Tenemos que contar con estos datos para entender por qué hay un intento de cambiar de énfasis.
Ahora, los instrumentos creo que todavía no están totalmente disponibles. La Guardia Nacional, alguna vez lo hablábamos en este mismo programa, es un ejército de ocupación todavía poco calificado para hacer labores policíacas, si bien las últimas reformas constitucionales ya le otorgan capacidades de investigación y de detención que no tenía hasta hace muy pocos meses. De manera que uno pensaría que la Guardia ya puede cumplir la función. Pero el problema no es que la ley lo indique, sino que tenga las capacidades para ello. Me temo que todavía no estamos en esa condición, de manera que García Harfuch está trabajando con un grupo pequeño, digamos, de policías de investigación para hacer esta tarea, así como el gobernador de Chiapas está combatiendo el desastre en su estado con un cuerpo especial, militar, digamos, formado ad hoc, que está siendo movilizado a cada foco de violencia, de tal forma que haga una especie de presencia estatal móvil. Esto nos indica que las instituciones no tienen todavía la capacidad de atender el problema por ellas mismas. Estamos atendiéndolas de manera especial. Y esto nos habla de la debilidad del Estado, que es lo que heredó la presidenta Sheinbaum. En realidad, la presidenta Sheinbaum recibe una herencia muy complicada y muy pesada, no solo en esta materia de seguridad, sino en materia económica. Ella está teniendo que lidiar con una crisis fiscal monumental que hace que la política social, que se ha dedicado exclusivamente a los subsidios, haya sido desfinanciada, desconfigurada del ofrecimiento de los servicios sociales que implican los derechos sociales de los ciudadanos, particularmente la salud y la educación. La salud está en un colapso, ¿no?, absoluto. Recientemente supimos del estado de los hospitales del Seguro Social en Oaxaca, por no mencionar los de muchos otros estados. De manera que lo que sucedió fue que los escasos recursos estatales en la época de López Obrador se dedicaron a subsidiar las empresas paraestatales de una manera monumental, con una cantidad de dinero superior incluso al gasto social, y por otro lado se enflaqueció al gobierno, al Estado mismo, sus instituciones, para destinar los recursos antes ahí gastados a los subsidios. Entonces, sí, pagamos subsidios, pero el dinero del Estado, el sobrante, se gastó irresponsablemente en gastos que resultaron fallidos, los grandes megaproyectos, y por otro lado tenemos un enflaquecimiento del Estado. Creo yo que esto va a tomar mucho tiempo de resolverse. Es decir, no es una cuestión que a corto plazo ella pueda atender. Resolver el problema de salud y el problema de la mala calidad de la educación, malísima, el problema de crear instituciones policíacas reales, nos implica un largo tiempo de maduración y mucho dinero que actualmente no se dispone. Creo que ese es un reto fundamental. Bueno, doctor, y además de los estados que ya mencionó, yo agregaría Tabasco, donde recientemente también ha habido enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada y el gobernador Javier May, haciendo acusaciones, señalando a alguien que está en el Senado de la República, que también fue gobernador de ese estado, ¿no? Totalmente cierto, qué bueno que lo mencionas. Eso nos demuestra hasta qué punto hubo un modelo de gobernanza territorial en la época de la 4T, que implicó que desde el punto de vista pragmático, López Obrador permitió o propició que se hicieran alianzas entre los gobernantes locales y grupos criminales para desplazar a la élite política anterior, que tenía otras alianzas también con los criminales, no es nuevo. San Luis Potosí es el caso también, el gobernador de San Luis Potosí. El caso de Tamaulipas es otro clarísimo. Baja California, que sigue siendo el segundo estado, o el primer estado en número de muertos per cápita en términos criminales. De manera que seguimos todavía con una herencia, insisto, de alianzas non santas, por decirlo de alguna manera, que la presidenta recibe como una papa caliente y que ahora tiene que pagar el precio de tratar de institucionalizar una gobernanza propiamente democrática que hasta la fecha no existe. Creo yo que este es el reto mayor de Sheinbaum, no reconocido en su discurso de los 100 días, el discurso que fue un acto celebratorio a la usanza de López Obrador, a la usanza priista con todo el acarreo de masas. Sorprendentemente, el sindicato petrolero en primer lugar, con sus mantas y sus matracas, el sindicato electricista, el CENTE. O sea, vimos
una escenografía que a mí me espantó porque me recordó mi juventud en la época priista. Pero al día siguiente se reúne con empresarios y habla de otra cosa totalmente distinta. Y luego al otro día se reúne con alcaldes y gobernadores para decirles que tienen que ponerle dinero a reparar las calles, a dar servicios públicos, porque el gobierno federal no tiene. Entonces estamos hablando de tres planos totalmente distintos en donde se expresan claramente las contradicciones que enfrenta el gobierno en estos días. Bueno, ese acto celebratorio, doctor, yo diría, pues es que los priistas ahora están en Morena, simplemente están replicando lo que ellos aprendieron en el PRI, ¿no? Bueno, al menos Claudia Sheinbaum no era del No, PRI, no, o pues sea, ella por viene de la supuesto que no. izquierda Pero social quien de este organizó país, el evento, del CEU, pues de fueron Lucha por los la Democracia. sindicatos que son del Sí, PRI. pero quien está Eran gobernando este priistas. país es una persona formada desde la izquierda y eso me parece que es reducir mucho la participación de los exmilitantes priistas en Morena y achacárselo a Claudia Sheinbaum, que claramente tiene una orientación de izquierda. Bueno, gracias, doctor. Vamos a hacer una nueva pausa, regresamos. Esto es Catalejo, ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo. El tema es los primeros 100 días de Claudia Sheinbaum. Bueno, en realidad lo que va de esta administración de Claudia Sheinbaum y los retos con la llegada de Donald Trump en su segundo mandato. Doctor Armando Zacarías. Pues sí, efectivamente, como ya se comentó aquí, el problema del gran tema que preocupa fundamentalmente a los mexicanos, que es el de la seguridad, pues es un tema que en realidad no es un tema heredado del periodo del expresidente López Obrador, sino es un problema que viene endémico en nuestro país desde hace bastante tiempo. El crecimiento del crimen organizado en nuestro país desde los años 80 en adelante ha implicado que no se ha establecido o no se han definido los mecanismos regulatorios para saber cómo va a intervenir dentro de la dimensión civil, dentro de la dimensión armada, dentro de las fuerzas castrenses, las policiales, etcétera. Entonces, bajo esa perspectiva, la situación es muy compleja por absorber. Y en ese sentido, el proyecto y la dinámica que está poniendo en funcionamiento Omar García Harfuch plantea una serie de elementos bastante interesantes y por el momento prometedores. Prometedores en el sentido de reorganizar todo el mecanismo de vigilancia, el mecanismo de seguimiento, el mecanismo de contención, el mecanismo de proyección de un esquema que pueda asegurar al país una mayor seguridad frente a un problema de inseguridad, que ese fue uno de los temas que más se le recriminaron a la administración anterior, independientemente de sus altos elementos de popularidad. Cuando se analizaba la perspectiva específica de seguridad, ahí sí no había los mismos niveles respecto de otros temas que tenían que ver con otro espectro del gobierno. Entonces, el problema de seguridad pues es un problema bastante serio, bastante importante, que además en este momento se encuentra circunscrito dentro de una observación muy específica por la administración que acaba de comenzar en Estados Unidos y que plantea una línea muy específica de observación para nuestro país. Por una parte, determinar o declarar la frontera sur de Estados Unidos como una zona de emergencia, por una parte, y por otra parte, la determinación de los grupos del crimen organizado en su carácter de organizaciones terroristas. Entonces, definitivamente, además de los esfuerzos internos en nuestro país, dirigidos muy acertadamente por Omar García Harfuch, con un esfuerzo extraordinariamente importante, pero viene un escenario internacional
que va a generar una enorme presión sobre lo que suceda dentro de todos estos proyectos. Y por otra parte también el agotamiento de la ciudadanía respecto de no tener una línea clara de funcionamiento del Estado respecto de estos elementos. Entonces, viene una dimensión muy compleja que esperemos que tengan, digamos, la perspectiva y el talento para poder poner en funcionamiento esos objetivos que hemos escuchado, que vienen no necesario, si están hablando de un sistema de contención, de un sistema de vigilancia, de una serie de estrategias establecidas, esas estrategias y esos elementos no vienen de la nada, vienen del análisis que se realizó en la administración anterior, pero para no generar la contradicción con el sistema anterior, pues se dice vamos a avanzar hacia este lado, ¿no? Entonces hay que comenzar a ver cuál es el punto de partida desde el cual están propiciando las nuevas políticas en términos de seguridad para poder entender qué es lo que se está evaluando del periodo pasado, lo que no haya funcionado, lo que haga falta de funcionar, que como decía, es un asunto que no viene solamente del sexenio pasado, sino viene arrastrándose desde hace bastante tiempo en nuestro país. Sí. Doctor, haciendo como un paréntesis, quisiera preguntarle con el tema de las mañaneras a sus 100 días. ¿Usted nota algún cambio precisamente en el desarrollo de las mañaneras? Sí hay un cambio, digamos, una dimensión técnica. En primer lugar, comparar la personalidad y el carisma que tiene el expresidente López Obrador con la presencia activa, importante de la presidenta Claudia Sheinbaum, son dos entidades totalmente diferentes. Los equipos que han desarrollado la comunicación política de la Presidencia de la República operaron de una manera muy directa, muy específica durante el sexenio pasado. Y en este momento se están articulando, se están comenzando a desarrollar nuevas prácticas de comunicación. Por ejemplo, no tenemos dentro de las mañaneras el quién miente en los medios. ¿Sí está? Ah, bueno, ahí está. Le cambiaron el nombre, pero sí está todavía. Sí está todavía. Ese sistema ese sistema que se sustentó en una suerte de réplica, pues es utilizar la maquinaria del Estado para enfrentar a medios de comunicación, y los medios de comunicación no tienen esa dimensión dentro de ese parámetro y de esa perspectiva de comunicación política para tener una respuesta. El equipo de comunicación política es un equipo que arma la estrategia en función de nuevos parámetros de personalidad que tiene Claudia Sheinbaum y va orientándolos en una dimensión mucho más técnica, mucho más, como dijo Juan Carlos, el maestro Juan Carlos, con una dimensión de planificación más estructurada que una dimensión como la que desarrolló el expresidente López Obrador, que giraba mucho más en torno a su propia personalidad. Entonces sí hay cambios y además ya no duran 3 horas. ¿Y menos polarización, menos ataques, consideraría? No creo. Igual. No creo, sí. Bien. Bueno, ya entró en materia el doctor Armando Zacarías con el tema precisamente de la llegada de Donald Trump y los retos que va a enfrentar Claudia Sheinbaum. Cuando cumplió los 100 días, precisamente se hablaba mucho, se especuló sobre este tema de política exterior y decían, bueno, es que va a haber un futuro incierto, hay que esperar a que llegue el 20 de enero. Bueno, ese día ya llegó y precisamente Donald Trump inició con 14 puntos claves que definirán su plan de acción marcado por un enfoque nacionalista, conservador, extremadamente radical, si cabe esta expresión, porque declara emergencia nacional en la frontera sur, deportación masiva, tropas en la frontera y esta política de
permanecer en México y los cárteles como terroristas, designación internacional para aumentar presión y acciones legales contra estos grupos de delincuencia organizada. Son dos de los anuncios que hace Donald Trump, 1 y 2, que tienen que ver directamente con el futuro de México. Doctor Juan Carlos Cornell, ¿cómo considera usted estos anuncios y los retos que va a implicar para Claudia Sheinbaum estos dos anuncios iniciales? Quisiera comenzar... Y no hablo de aranceles, ¿eh? No hablo de aranceles. Directamente no. A ver, quisiera comenzar, digamos, con otra lectura de lo que Alberto dijo respecto a como si estuvieran varias estrategias que empiezan en un mitin, luego está con empresarios y luego está con gobernadores. Yo creo que justamente, y yo agregaría una más, o sea, cuando se cumplieron los 100 días, aparecieron todas las encuestas donde prácticamente el 80% aprobaban a Claudia Sheinbaum. Es decir, fue todo el escenario que estuvo preparando para llegar al 20 de enero. Es decir, yo todavía tengo el apoyo de la base social que me trajo aquí, por eso es el evento del domingo. Tengo un acuerdo o una idea de trabajo con todos los empresarios, porque además estuvo, o sea, yo no había visto una reunión de empresarios tan nutrida como y representativa. Las de Andrés Manuel eran como el consejo de asesores, ¿no? Que se reunía con los 4 o 5, pero esa fue bastante representativa, que es una forma de decir, o sea, yo estoy conduciendo este país, ¿no? Y al final la reunión que tiene con los 32 gobernadores y 2,000 y tantos presidentes municipales, con el tema del presupuesto para los pueblos originarios, que ese fue el tema que lo reunió fundamentalmente, evidentemente es un llamado político de decir, yo soy la presidenta de este país, los 32 gobernadores están presentes y los 2,000 gobernadores. Entonces yo creo que eso, digamos, estaba preparando a Claudia para enfrentar una investidura de estadista más fuerte, ¿no? Y ahora sí, con lo de Trump. A ver, la frontera ha estado militarizada desde que yo recuerde y volverla a militarizar no creo que vaya a resolver muchas cosas y en todo caso pues es una decisión del Estado soberano de Estados Unidos. No me preocupo porque ya lo han hecho y no pasa nada. Doctor, te voy a interrumpir, vamos a hacer una pausa y regreso contigo nuevamente. Regresamos, esto es Catalejo. Gracias por seguir con nosotros en Catalejo. Adelante, doctor Juan Carlos Cornell. Sí, comentaba que uno era el asunto del ejército, que como lo hemos platicado en otro tema, yo creo que son medidas solamente para impactar y generar aceptación en el electorado y en el público. O sea, sí van a mandar, ya hay ejército en la frontera, van a mandar más, sí, pero no creo que sea algo que vaya a ser relevante para la política con nosotros. El segundo asunto fue el de regresar a los millones y millones de criminales, eso fue lo que dijo. Si uno compara en el periodo de Trump, en su primer periodo de Trump, o sea, Biden tuvo 3 veces más deportaciones que Trump. De hecho, Trump tuvo menos deportaciones que Obama y que Biden. O sea, las deportaciones ha sido una política de Estados Unidos permanente. Yo creo que van a continuar y van a ser más bien de carácter espectacular. Es decir, los primeros, así como veíamos el primer migrante que regresa, ¿no? Y entonces, entonces así como, digamos, yo espero que los paisanos tengan la oportunidad. Es de Zacatecas, el primer migrante deportado. Espero que los paisanos y todos los migrantes de todos los países tengan la oportunidad para organizarse, defenderse y reflexionar su situación y buscar alternativas. Yo creo que van a ser más bien de carácter espectacular, ¿no? Y lo último, la tercera parte importante es denominar a los cárteles como organizaciones terroristas. A ver, es lo mismo. En la política interior de Estados Unidos pueden decir misa, es su soberanía y ellos podrán llamarles como quieran. Que eso se traduzca en la intervención militar o de otro tipo en otros países, y en particular en México, me parece que ese sí puede ser problemático. Yo no creo, digamos, por toda la experiencia que tenemos de relación con Estados Unidos, que haya algo más grave que tratar de acercar más la colaboración entre las diferentes autoridades, que quedó un poco lesionada con el presidente Andrés Manuel, ¿no? Con la DEA, con esas agencias. Quizá se va a renegociar la colaboración, pero
yo no me preocuparía, insisto, de más sobre que los llame terroristas, que además, por cierto, incluyó a ciudadanos americanos. Y eso me parece importante porque, digamos, el problema del terrorismo, como ellos lo mencionan, no solamente es de cárteles fuera de Estados Unidos, sino de cárteles y de ciudadanos en Estados Unidos. Y eso implica una política antiterrorista en el propio Estados Unidos. Sí, por supuesto. Doctor. Bueno, yo creo Alberto que sí Olvera. es un gran reto el gobierno Trump. Es verdad que por ahora lo que vemos son fuegos artificiales discursivos. Es como el domingo pasado con la presidenta hablándole a su base social, repitiendo que hay una continuidad con López Obrador y repitiendo los mantras, las palabras y demás, se habla a su base social. Y Donald Trump le ha hablado a su base social en esta toma de posesión, ha reiterado sus vicios y sus prejuicios, ¿no?, sobre el mundo, y ha hablado también de su propia forma de pensar, fundamentalmente atrasada, un pensamiento que combina, digamos, un pensamiento económico del siglo XVII con ideas de una especie de preliberalismo, ¿no?, histórico. O sea, un pensamiento político muy atrasado y peligroso en ese sentido. Pero lo que sí hay que tomar en cuenta es que entre esos fuegos artificiales va a haber algunos actos que hagan creer que va en serio. Y eso puede causar algún daño, es decir, van a expulsar, y yo creo que van a ser selectivos a ciertos grupos de migrantes. Y el gran conflicto va a estar en la frontera cuando los norteamericanos quieran expulsar a centroamericanos y gente de otros países, no solo mexicanos, ¿no? Los mexicanos pues pueden pasar, son mexicanos y los pueden expulsar. Pero la idea de Estados Unidos es de restablecer, como se dijo explícitamente, el de permanece en México mientras te damos permiso y al mismo tiempo anula la política de permisos, ¿no? O sea, es una burla, ¿no?, directamente. O sea, eso quiere decir que Donald Trump piensa expulsar a México, a todos los extranjeros que quiere expulsar, no solamente a los mexicanos. Ese sí que es un punto muy delicado en el cual el gobierno mexicano tiene que oponerse flagrantemente, es decir, tiene que decir a los mexicanos, pues ni modo, pero a cualquier otro nacional de otro país lo tienes que llevar tú mismo a sus países de origen. A sus lugares de origen, por supuesto. Ese sí va a ser un punto de fricción muy importante. Esta política que se llamaba Remain in Mexico tenía sentido porque esperen su permiso, ¿no? Pero este hombre ha anulado los permisos, entonces carece de sentido. Entonces, aquí sí eso va a ser un punto de fricción, seguramente. Y la otra es sobre los cárteles. La política contra los cárteles criminales en Estados Unidos y en México ha demostrado que cuando lo que se hace es cortar cabezas, simple y sencillamente, se detiene a los líderes principales, lo que emerge es una multiplicidad, ¿no?, de organizaciones mucho más difíciles de controlar y que incluso incrementan los índices de violencia. En Colombia se está observando ahora, el pacto con las FARC terminó multiplicando los grupos ex-FARC que han regresado a ser ahora grupos directamente criminales. El descabezamiento de grupos en Brasil ha conducido al mismo resultado. Ahora con el cártel de Sinaloa peleándose y sus líderes históricos, está fragmentándose. El cártel de Jalisco, de hecho, opera como una alianza de grupos y no necesariamente como un cártel propiamente dicho. De manera que es muy difícil, si no imposible, que los gringos hagan algo con operaciones especiales para acabar con el crimen organizado en México. No hay manera de hacerlo. Aunque tuvieran a 5 o 6 líderes, vamos a decirlo así, principales del narcotráfico, eso no va a tener consecuencias prácticas porque existe una demanda en aquel país y existe un negocio que es boyante en este país. De manera que yo creo que tiene muy pocas probabilidades de tener éxito ambos campos de la política, la parte migratoria y la parte contra el crimen organizado. No obstante, el gobierno de México va a tener que responder en los dos terrenos, ¿no? Responder en términos de, como ya lo está haciendo, de hecho, desde hace varios meses, de controlar el flujo migratorio, porque ya lo están haciendo. Sí bajó la migración extraordinariamente en los últimos 3 meses por medidas que el gobierno tomó de dispersar a los inmigrantes centroamericanos en el conjunto del país. También es cierto que hay ahora una intentona de recuperación del control territorial en algunos estados por parte del gobierno,
Va a tomar mucho tiempo para que eso se consolide, como decíamos hace un rato, pero lo que sí quiero decir es que el gobierno mexicano no puede no responder con actos internos a las agresiones norteamericanas, pero también con una política exterior agresiva en términos de fijar claramente los límites que impone la soberanía nacional sobre las acciones de Estados Unidos. Creo que esto va a ser muy importante. Por fortuna, Trump no habló de aranceles. Todavía no. Que eso sí que puede tener consecuencias mucho más graves, pero también afectaría mucho a la economía norteamericana. Entonces creo yo que el hecho que Trump no haya hecho anuncios rimbombantes en la materia indica hasta qué punto hay resistencia dentro de la propia oligarquía norteamericana respecto a imponer ese tipo de políticas. Sí. Muy bien, doctor Alberto Olvera. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Esto es Catalejo. Ya volvemos. Continuamos en la parte final de Catalejo. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, después de los anuncios de Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum, mediante sus redes sociales, pues se felicitó a Donald Trump. Dijo que a nombre del gobierno de México, pues felicitaba a Donald Trump por su toma de posesión como presidente número 47 de Estados Unidos. Como vecino y socios comerciales, el diálogo, el respeto y la cooperación siempre serán el símbolo de nuestra relación. Esto escribió Claudia Sheinbaum en la red social X. Doctor Armando Zacarías, sus conclusiones sobre el tema, 3 minutos. Bueno, yo creo que en lo que lleva de ejercicio de administración la presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado que hay ciertas líneas muy específicas a partir de las cuales está comenzando a tejer la estructura de la línea de gobierno que va a estar realizando. Ahora, este fenómeno se viene a establecer de manera paralela a el inicio de administración en los Estados Unidos, con una situación bastante compleja que implica de México no una reacción, sino un establecimiento de mecanismos estratégicos para contener los efectos de los temas que en este momento están teniendo vigencia en los Estados Unidos. Por ejemplo, el tema de los migrantes, de cualquier forma, el tema de los migrantes va a generar una avalancha de temas jurídicos en Estados Unidos. Allí va a haber una serie de elementos muy importantes respecto de los cuales el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, dijo habrá mecanismos para generar cierto seguimiento y aconsejar a los ciudadanos mexicanos en los Estados Unidos con derechos vulnerados, ¿no? El gran problema que se viene, como bien lo señaló el doctor Olvera, va a estar en la franja norte de la frontera de nuestro país con los temas complejos que se anunciaron, la expulsión de migrantes y el establecimiento del programa Quédate en México o México como tercer país. Ahí debe haber una estrategia muy importante. La presidenta anunció que había condiciones para pensar en estrategias de contención. Y sobre la dimensión, sobre las otras dimensiones, una que es muy importante, la económica, aquella que implica el tema de salud, aquella que implica el tema de educación, pues hoy no hubo grandes condiciones para profundizar un poco sobre estos temas, pero constituyen los grandes ejes sobre los cuales hay que prestar mucha atención para saber si, de acuerdo con lo que se estableció en el Plan México, efectivamente podemos integrar una política que sea congruente y que tenga una proyección importante del talento educativo mexicano, del establecimiento de los profesionales y de una cobertura de gran calado. En este momento son 100 días de actividades y proyecciones a mediano y largo plazo.
En los hechos concretos lo que tenemos son indicadores bastante similares a lo que se desarrolló durante la última fase del sexenio que terminó. Por ejemplo, la paridad peso-dólar, por ejemplo, la productividad, el Producto Interno Bruto, etcétera. No tenemos grandes cambios porque en 100 días es muy difícil establecer parámetros distintos. Sin embargo, tenemos los lineamientos que ahora sí pueden proyectar cuál va a ser la línea de trabajo y de gobierno específica de la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias, doctor. Doctor Juan Carlos Coronel, tus conclusiones. Yo le contestaría un poco a Alberto. Yo creo que una de las políticas agresivas o cómo le va a hacer frente tiene que ver con algo que comentaba el doctor Armando, que es con el Plan México. O sea, el Plan México, y que lo tuvo que sacar, o sea, días antes de la toma de protesta para cerrar filas con los empresarios, muchos de los cuales estuvieron en los eventos de Trump, es para decirle, oigan, o sea, esta es una oportunidad de ganar. O sea, lo peor que le puede pasar a este país es que, digamos, que le pongan aranceles, que no consideren toda la política de relocalización, etcétera. Y yo creo que, considerando la filosofía que creo que tú muy bien has descrito, o sea, va a ser la cuestión de los business. O sea, la cuestión de México es un país que tiene oportunidades para el desarrollo de los empresarios norteamericanos. Y yo creo que ese va a ser uno de los arietes principales. Coincidimos, no va a haber ningún peligro de la soberanía, de que el ejército nos vaya a invadir. Digo, van a ser actos más bien retóricos, espectaculares. Y tercero, va a tener que ver con nuestra política interior de, hoy lo anunció la presidenta, de atención a lo que vaya a ocurrir, ¿no? De hecho, ella dijo, por supuesto que no queremos ser un país en el que vengan todos nos regresan los migrantes de los demás países, pero por supuesto que si los migrantes y los que van cruzando se están en nuestro país, los migrantes tienen derechos humanos, el Estado mexicano va a respetarlos y va a apoyarlos. Es decir, no solo a los paisanos que puedan venirse, ya tiene un programa bastante interesante de aceptarlos, darle los papeles necesarios, ayudarles a lo que les digamos. Toda esa parte está cubierta. La parte de la migración de los que vaya a expulsar de otros países y los que se queden en tránsito hacia allá, digamos, esa es la complicada, pero aún en esa lo que la presidenta dijo, los migrantes son seres humanos con derechos humanos, y nuestro país va a brindarles todas las oportunidades necesarias, ¿no? Y eso, digamos, genera cierta esperanza por toda esta migración tan complicada por el que atraviesa nuestro país. Gracias, doctor. Doctor Alberto Olvera, sus conclusiones. Creo que la presidenta Sheinbaum enfrenta de principio de gobierno una situación paradójica. Por un lado, se ha concentrado el poder absolutamente en la presidencia, se ha reconstituido el presidencialismo absoluto desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la creación de un partido casi único, con hegemonía territorial en las cámaras de senadores y diputados. O sea, es una presidenta con un poder enorme que no habían tenido antes ningún otro presidente de la transición. Pero al mismo tiempo, y del otro lado, es una presidenta sumamente acotada. En primer lugar, por la herencia de López Obrador y por la presencia, digamos, de la clase política que él formó, a la cual, de una manera u otra, la presidenta tiene que responder y tiene que lidiar con ella. En segundo lugar, por las herencias de lo que se hizo en el sexenio pasado y de la precipitada transformación constitucional reciente. Es un costo enorme en términos fiscales y políticos, que no necesariamente ella impulsó, sino que los hereda también. Y en tercer lugar está acotada por la situación exterior, la presidencia de Trump y toda esta presión internacional que ello implica. Así que es una presidenta todopoderosa, pero con poco poder, ¿no? Esa es la paradoja que le toca vivir a la presidenta en este momento. Creo yo que salir de esta contradicción requerirá una gran habilidad política, requerirá en efecto unidad al interior y requerirá una gestión muy fina, muy cuidadosa, para no abrir frentes con cualquiera de estos límites que se le imponen, ¿no? Desde el punto de vista tanto interno como externo. Por ahora creo que la presidenta ha navegado bien esas aguas tormentosas, no ha cometido un error grave, tampoco ha habido la oportunidad de que muestre realmente todavía, creo yo, quién es, pero sí está demostrando que entiende dónde está parada. Y creo yo que este año va a ser muy decisivo
para ver si se logra consolidar un régimen presidencialista institucionalizado, e insistiría yo en lo paradójico de tener que hablar, como en las épocas del PRI, ¿no?, de una institucionalización del presidencialismo, que sería lo mejor que en este momento puede pasar, o sea, que se institucionalice un Estado fuerte que se necesita en todos los frentes en México. Y por otro lado, si ese presidencialismo, que ojalá se institucionalice, puede ser respetuoso de los derechos y de la poca democracia que podemos vivir próximamente. La prueba de ello va a ser la elección judicial, y ahí yo soy particularmente pesimista. Creo que ese es un problema que la presidenta no escogió, pero que decidió llevar a cabo y que tiene todas las probabilidades de salir mal. En cuyo caso, eso sí, si fracasa una elección, si carece de legitimidad, el costo político lo pagará ella. Así que estamos por ver cómo evoluciona este gobierno, y yo creo que para bien de los mexicanos, lo mejor que podemos desear es que le vaya bien. Que le vaya bien, efectivamente. Gracias, doctor Juan Carlos Cornell, le agradezco mucho. No, doctor Armando Zacarías, muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Alberto Olvera, muchas Muy gracias amables. también. Gracias. Muchas gracias a usted. Nos vemos, escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego.